¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Primero, no sé si habíamos dejado pendiente la clase anterior algo, por favor, si alguien me Exposiciones, recuerda. Exposiciones, Miss. Ah, ya. Exposiciones. Ah, ya, a ver, vamos a ver un ratito. Voy a abrir entonces la diapositiva de la clase anterior. Filosofía moderna. Ah, ya, verdad. Los retos pedagógicos, ¿no? Y temas de análisis. Bien, vamos a empezar con la sala uno, ¿ya? Cualquier representante del grupo que esté puede exponer. La pregunta era cómo fomentar el pensamiento lógico y la duda constructiva en los niños. O ya habíamos avanzado, creo. Ah, ya no me acuerdo. ¿En qué grupo nos quedamos? No, Miss, no expusimos. ¿No es Sí, con posible el el grupo? uno, Miss. Ah, ya, entonces vamos a empezar con el grupo uno. A ver, ¿quién es del grupo uno? ¿No está ningún integrante del grupo uno? Ya, entonces seguimos con el grupo 2. John Locke. Misita, yo soy del grupo uno. Ya, expongan entonces. Ya, ¿Cómo fomentar el pensamiento lógico y la duda constructiva en los niños según René Descartes? a ver. Ya. Nosotros hemos puesto René Descartes. ¿Cómo fomentar el pensamiento lógico y la duda constructiva en los niños? Fomentar la duda como herramienta de aprendizaje o la duda metodológica. Primeramente, invitar a los niños a cuestionar lo que escuchan, incluso lo que el maestro o los padres lo dicen de forma respetuosa y reflexiva. Segundo, enseñar que dudar no es desobedecer, sino una forma de pensar por sí solos, cuestionar o tener pensamiento crítico. Podemos usar estas preguntas como ¿cómo saber que esto es verdad? ¿Podrías pensar en otra posibilidad? ¿Qué pasaría si fuera al revés? Esto fomentaría una duda para que nuestros niños puedan cuestionar y a la misma vez puedan reflexionar. 2. Enseñar a razonar paso a paso el pensamiento lógico de cada uno de ellos. ¿Cómo lo haríamos? Enseñar a no aceptar ideas sin examinarlas, sin analizarlas. Ayudarlos a dividir los problemas en partes simples y las segundas partes para poder resolverlos. También usar la lógica, como los rompecabezas, acertijos matemáticos, experimentos científicos para entrar en razonamiento. 3. Construir el conocimiento desde lo más claro y simple. ¿Qué nos dice esto? Que debemos empezar con ejemplos sencillos, claros, concretos, antes de pasar a ideas más abstractas, ¿no? Que a veces ellos no lo pueden entender. También debemos favorecer la comprensión clara de conceptos básicos antes de avanzar. El número 4 nos dice sobre la reflexión, revisar y reflexionar constantemente. Nos dice promover la autoevaluación de cada uno de ellos, que los niños revisen sus ideas o trabajos. Podemos formular preguntas como, ¿crees que podrías haber olvidado algo? ¿Qué cambiarías si lo hicieras otra vez? Eso fueron nuestras respuestas, Miss, de acuerdo a la información buscada sobre Ya, muy René bien. Descartes. Muy Ujú. bien. Listo. De la sala 2.
Tenían que diseñar una experiencia de aprendizaje donde el niño aprenda a través de los sentidos según John Locke. Sala 2. Miss, disculpa, le habla Diana Vázquez. Creo que Sí, no se compartió mi PPT cuando expuse, ¿verdad? no te preocupes, lo envían a la delegada para que ella me lo envíe, Ah, ya, ya, sí, Miss, ahorita acabo de con ver el eso. nombre de los Ya, integrantes. ya está bien, gracias. Muy bien, sala 2, John Locke. Cualquier integrante de la sala puede exponer, ¿ah? Porque se supone que todos han hecho el trabajo. Si no exponen ahorita, más tarde no van a exponer ni no van a tener nota, ¿ya? Yanali, ¿tú eres de la sala 2? Sí, mi cita. Mi compañera Anita lo va a compartir de su laptop el trabajo, por favor. Ya, a ver, vamos a dejar de compartir. Ya está, ya puede compartir pantalla. Bien, Yanali, empieza la exposición, por favor, no vamos a esperar que comparta. Sí, mis. Mi cita, buenas noches, compañeras, buenas noches. Todas nosotras somos del grupo 2. Eh, Nuestras integrantes No es somos necesario seis. mencionar los integrantes. Sí, mis. Nuestra exposición tiene que ver con John Locke. John Locke fue un filósofo empirista, sostenía que el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, Chicas, no es queremos decir, de saber que de los John niños. Locke. Lo que yo quiero saber Sí, específicamente dice ahí que diseñen una experiencia de aprendizaje donde el niño aprenda a través de los sentidos. Eso es lo que ok, quiero saber. sí. Esta es la experiencia de aprendizaje con nosotras desde niños. Sí, es el área de ciencia y tecnología. La competencia indaga mediante métodos científicos. El desempeño observa con atención su entorno, formula preguntas de lo que observa, explora materiales usando sus sentidos. La sesión le hemos puesto su nombre Conozco mis sentidos. En activación de saberes tenemos la presentación de una canción de los sentidos, ¿no? Con cada una de las imágenes y empezamos a jugar, ¿no? A cada uno de los sentidos. Podemos decir, por ejemplo, jugamos a escuchar como un conejo, ¿no? Y aquí en el desarrollo, viendo que el propósito es de que los niños reconozcan la importancia de sus sentidos y empezamos pues a hacer un juego mediante la clasificación de objetos por color o forma y estamos siempre considerando al sentido de la vista, ¿no? En ese aspecto. Hemos trabajado con tarjetas de colores, bloques geométricos, eso es lo que consideramos. Por ejemplo, aquí en el sentido del oído, eh, escuchar sonidos y adivinar a qué. Entonces, los materiales son timbres, maracas, campanas, gotas de agua. Y en el cierre, hacemos una reunión en semicírculo, un conversatorio y luego le decimos al niño de que haga su dibujo, ¿no? Por ejemplo, diciendo yo uso mis sentidos para y el niño elige cuál es su sentido que más le gustó o más le dio atención. En instrumentos de evaluación hemos considerado lista de cotejo y ahí hemos puesto también los enfoques transversales. Hemos considerado tres enfoques. El enfoque de derechos porque se respeta el ritmo y expresión de cada niño, en el enfoque ambiental porque se exploran elementos naturales y en el enfoque de igualdad de género porque todos los niños y las niñas participan por igual. Y eso es todo, Miss. Muy bien, ese trabajo por favor lo envían a la delegada. De la sala 3, por favor, de Rousseau.
Tienen que proponer una actividad donde el niño aprenda libremente siguiendo su curiosidad. Sala 3, ¿algún integrante de la sala 3? Bien. Heidi es de la sala 3. Sí, Miss, buenas noches. Ya, muy bien. A ver, los integrantes no es necesario mencionar. Ya la siguiente. La actividad donde los niños aprenden libremente, ¿no? La actividad titulada Exploradores de la Naturaleza, edad para 4 y 5 años, la duración de 60 minutos y el lugar en el jardín de la institución. El propósito de esta actividad es que el niño aprenda libremente sobre el entorno natural a través de la observación, la exploración y la curiosidad personal, desarrollando su autonomía y el amor por el aprendizaje. Tenemos los materiales para el desarrollo de la actividad, que serían una lupa, un vaso transparente, hojas, ramas, flores, piedras, papel bond y colores. El desarrollo de la actividad. El primer paso es la exploración libre, que constaría de 20 minutos, donde el docente o adulto invita al niño, lo que es a caminar por el jardín o parque y observar lo que se le llame la atención, ¿no? Como puede ser una flor, un insecto, una hoja caída, una piedra curiosa. Y entonces la maestra lo que va a decir es, hoy serás un observador, ¿no? Y el niño va a observar todo lo que le parezca interesante. Y luego va a preguntar, ¿qué te gustaría descubrir? De ahí tenemos el segundo paso, que vendría a ser la observación y la conversación con un tiempo de 10 minutos, donde el niño elige un objeto o ser vivo para observarlo con más detalle. Y el adulto formula lo que son las preguntas abiertas, como ¿qué crees que es? ¿Por qué te llamó la atención? ¿O qué crees que come o para qué sirve? Ya, chicas, recuerden que ustedes cuando preparan la sesión no ponen adulto, ponen la docente, el Claro, docente, ¿ya? ya. La expresión creativa, que vendría a ser de 15 minutos, el niño ya dibuja o modela lo que observó, expresando libremente lo que descubrió o imaginó, ¿no? Tenemos el cuarto paso, que es compartir y reflexionar en un tiempo de 10 minutos, minutos donde se invita al niño a contar a los demás qué descubrió y cómo se sintió al explorar. Y el cierre, bueno, la docente puede concluir diciendo, ¿no? Aprender es descubrir por uno mismo. Hoy tú descubriste algo nuevo gracias a tu curiosidad. Muy bien, Ya, mis. gracias a la sala 3. Sala 4. Immanuel Can. ¿Cómo promover la autonomía y el respeto en el aula de inicial? ¿Algún integrante de la sala 4? Hilda es de la sala 4. Ya, a ver. Respondemos a la pregunta entonces de la sala 4. ¿Cómo promover la autonomía y el respeto en el aula de inicial según Immanuel Kant? Profesora, disculpe, vamos a proyectarlo. Compañeros del grupo, por favor, proyecten, por favor, ya hemos quedado para que lo proyecten eh, ya lo están proyectando. Un momento, por favor, profesora. De la página inicial, compañera Mari. Compañera Mari, ¿puedes compartir? Ya está compartiendo, por favor, empiecen. Bueno, Sí. como nos mencionaba acá, nos ha tocado la sala 4. Buenas noches con todos compañeros y profesora, el cual dice cómo promover la autonomía y el respeto en el aula inicial, el cual nuestra inspiración ha sido para esta filosofía. Immanuel Kant, lo cual nos dice la autonomía es la capacidad del individuo para darse a sí mismo la ley y el actuar por deber, no por inclinación, sino adoptando este principio a la educación infantil para formar ciudadanos responsables y libres. Por favor, la siguiente diapositiva. Para poder responder a estas preguntas, nosotros
hemos realizado cada uno con su propia aportación. En este caso, la actividad 1, que consiste, para responder a la pregunta, es asignando responsabilidades diarias, y mi compañera Mari es la que va a mencionar sobre este aporte. Adelante, compañera. Un ratito, compañero, se me va el internet. A ver, Heidi, por favor, termina tú las diapositivas porque así nos demoramos mucho. Ya, profesora, yo lo voy a hacer, profesora, disculpe. Ya, ok. Ajá. Uno es asignando responsabilidades diarias. Sabemos que dentro del aula en inicial, nosotros como maestros podemos a nuestros niños hacer que ellos en este caso, en este ejemplo, dándole a conocer de que ellos deben guardar sus zapatos en un lugar específico, generándole, por ejemplo, poder llevar bien su asistencia, todo un proceso de lo que nos va a ayudar de que este niño llegue a sí mismo la autonomía para él, como por ejemplo el cuidado personal, la organización de materiales y las tareas de limpieza y higiene, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, otra actividad también es enseñar a pensar y decidir libremente con responsabilidad. Disculpe, profesora, lo que pasa es que en nuestro grupo hemos quedado en que cada uno lo iba a exponer. No sé Ya, si mi compañero me permite mira, exponerlo o no, exponer. está bien. Por favor, la siguiente diapositiva, está bien lo que han especificado. Siguiente, por favor, Dale nomás ya, compañera, diapositiva. dale nomás ya. Sigue tú nomás ya. Participación activa en clase, muy bien. Sí, Siguiente, participación activa Eso en es, clase. eso el también. refuerzo de El normas y refuerzo de normas valores. y Siguiente, valores. actividades para 5 es las mantener el actividades orden y para el mantener respeto, el muy orden bien. y el respeto. Siguiente, fomentar la Fomentar la iniciativa y la iniciativa. voz. Entonces, el tema Más a la tema elección 5 de la los diapositiva niños, 5, es para la exponer. autorregulación de las emociones. Ya, sí, está muy bien. Lo que han hecho el contenido está muy bien, está resumido. Ujú. Está bien. Sí, me Muy bien, he chicas. tratado Si de. puedo aportar Sí, algo, Sí, profesora, porque también es un dato del grupo. es lo que se ha pedido. Muy bien. Muy bien. Y Ya por listo. favor, no se olviden de colocar los integrantes, ¿ya? En la diapositiva para que envíen a la delegada. Bien, sala 5, por favor, Muy sala bien. 5. Sala 5 es Francis Bacon. Cree un ejemplo de exploración científica para niños. Sala 5. Ahí está la sala 5. Sí, nos tocó sobre Francis Bacon, Ya. fundamentación teórica. Pasamos a Francis la Bacon siguiente. No en vamos a hablar siguiente. Ahí está. Muy bien, la siguiente. Esa es, ahí está, esas son. el tema, compañera, directos enviado actividades. Está bien esa diapositiva, empiecen de ahí, Sí. de la observación. Buenas noches, Miss. Yo le leo, por favor. Buenas noches, compañeras. Observación inicial del método Bacon. La actividad se presenta a los niños 2 macetas iguales con tierra. 2. En ambas se siembra semillas de lentejas. Una maceta será colocada al sol y la otra en un lugar sin luz. Las preguntas para guiar la observación. ¿Qué ven en las semillas? 2. ¿Qué creen que necesitan para crecer? ¿Qué pasará si la planta no recibe sol? El objetivo, despertar la curiosidad del niño y fomentar que observe la atención, los cambios en el entorno. La actividad, la experimentación, actividad. Los niños riegan ambas macetas con la misma cantidad de agua cada niño. Durante la semana observan el calor, la altura, el crecimiento de las plantas. La docente anota y registra los cambios diarios mediante dibujos o fotos. Acciones del docente, orientar la observación sin dar la respuesta inmediata, estimular el uso de los sentidos, vista, tacto, olfato, promover el lenguaje científico y sencillo,
creció más, está verde, no tiene hojas, cayó sus hojas. El descubrimiento. Conclusión con los niños. Después de varios días, los niños notan que la planta está expuesta al sol y ha crecido más rápido y está más verde, mientras que las que estaban no estaban sin luz, se marchitaron. La reflexión guiada. ¿Qué plantas creció más rápido? ¿Por qué creen que sucedió eso? ¿Qué aprendimos de este experimento? La conclusión general, basada en el método de Bacon, las plantas necesitan luz del sol para crecer sanas y fuertes. Gracias, Miss. Muy bien, porque ya eso es del aporte, ya no. Solo queremos ver los 3 procedimientos de la exploración científica. Muy bien. Ese es de Francis Bacon, ¿ya, chicas? Es Bacon. Bacon. Bien, envían por favor a la delegada sala 6, Voltaire. Sí, para compartir, por favor. Buenas noches. Sí, claro que sí, compartan. Sala 6. Me ha gustado, los trabajos están muy bien, ¿ya? No era necesario la biografía porque, bueno, en el caso de Voltaire lo pueden incluir porque no hemos visto de Voltaire su biografía, ¿no? Y de los que no hemos visto, inclúyanlo, no lo expongan, pero está bien que lo pongan en la diapositiva, me parece muy bien, ¿ya? Pero de los que ya hemos visto ya no es necesario que coloquen su biografía. Ya, para Voltaire lo que tenían que hacer era plantea una actividad que promueva la tolerancia, la empatía y el diálogo en el aula. Solo una actividad, ¿ah? A ver, vamos a ver cómo ha hecho el grupo. La siguiente, compañera. Bueno, Ya ahí está, el esta nombre de la actividad dice así, yo opino, tú opinas, todos respetamos. Bueno, vemos acá los objetivos: desarrollo de la tolerancia hacia las opiniones diferentes, fomentar la empatía al ponerse en el lugar del otro, practicar el diálogo respetuoso en situaciones de desacuerdo, ¿no? Siguiente, PPT. Bueno, los materiales que acá que se van a trabajar, bueno, es tarjeta con situaciones o frases polémicas que se pueden escribir o pueden ser impresas, ¿no? Con cartulina, con las palabras, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy seguro, ¿no? Utilizaremos también pizarra o papelógrafo, marcadores, ¿no? En lo que es el inicio, que dura 5 a 10 minutos, explica que tenemos que trabajar, más que todo con los niños, con las tarjetas, ¿no? Siguiente, PPT. Ya, esta es otra actividad, que se centra también en el debate respetuoso, ¿no? Es una dinámica que llena también las opiniones de los niños, ¿no? El docente lee una frase o situación, por ejemplo, todos deberíamos pensar igual para evitar discusiones. Está bien tener amigos que no piensen como yo, no deberías escuchar, escucharse a quienes opinan muy distinto. Puedo aprender algo incluso de quien piensa totalmente diferente. Los Miren, estudiantes colocan... Esta actividad que están proponiendo no me parece adecuada para niños de inicial, ¿ah? No lo veo. Las preguntas también que estamos viendo aquí son más, o las frases, ¿no? Lo que proponen veo más para secundaria, ¿no? No lo veo mucho para inicial. Entonces, Ya, o sea, se podría poner palabras más sencillas. Claro, al momento Para de los poner en niños. ChatGPT, tenían que especificar, ¿no? Para niños de inicial o específicamente para un niño de 3 años, para un niño de 4 años, para un niño de 5 años, ¿no? Recuerden eso Sí, también porque más adelante cuando ustedes utilicen la inteligencia artificial, tienen que ver eso, el público objetivo al que van a preparar la sesión, al que van a proponer la actividad, al que vas a preparar el material, ¿no? Entonces, eso específicamente.
Muy bien. Mm, Seguimos entonces con la siguiente sala, sala 5, perdón, sala 7, David Hong. Muestren cómo la experiencia emocional puede enseñar valores en inicial. Buenas noches, profesora, ¿me escucha? Te escuchamos. Ya. Continúa, compañera. Ya, nosotros hemos hecho una pequeña descripción, en la que se plantea desarrollar una estrategia de la ética que tenga en cuenta las emociones. David mayormente se basa en eso para que pueda promover una sana convivencia en el aula, en donde se desarrolla una conceptualización teórica a partir de la filosofía del filósofo sobre la moral existencial, en donde establece el papel de las pasiones en la ética y dos principios morales. En la otra diapositiva se dice que se exponen algunas reflexiones sobre el desarrollo moral en las que se comprende, se corresponde a la experiencia y la ética del cuidado. Adicionalmente, se parte de una concepción crítica sobre las infancias, como podemos observar en la imagen, en las diferentes etapas, niñez, adultez, y sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la, a la vejez, ¿no? Bien. Se dice que también fue un filósofo, fundador, economista. Siguiente, por favor, siguiente. Su obra más importante fue el Tratado de la Siguiente, Naturaleza. chicas, siguiente. Vamos al tema en sí, el tema. Según David, se muestran cómo la experiencia emocional puede enseñar valores en inicial. Una de ellas es que la razón es esclava de las pasiones. Esto significa que los sentimientos y emociones son los que verdaderamente mueven a nuestras acciones y forman nuestros valores morales. La educación inicial, las experiencias económicas, no solo reflejan al dinero directamente, sino a situaciones cotidianas donde los niños aprenden sobre el intercambio, uso de recursos, trabajo y coordinación. En la otra diapositiva tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la maestra organiza una actividad de pintura grupal donde los niños deben compartir los diferentes colores. Uno de los niños se da cuenta de que su compañero no tiene pincel y decide prestarle el suyo. Y ahí es cuando ve la sonrisa y el agradecimiento del amigo y siente esa satisfacción y esa alegría. El valor que se presenta es la empatía, la solidaridad, como explicaba, esa emoción. Un niño ve que su compañera se cae y empieza a llorar. En la acción educativa, la maestra se acerca y le dice, ¿ves cómo se siente tu amigo? Y ahí es en donde podemos ayudarla para que se sienta mejor. Luego invita al grupo a ofrecerle un abrazo y ayudarla a levantarse. Y por último, tenemos el resultado, los niños sienten esa compasión, esa emoción y asocian esa emoción con el valor moral de ayudar. Y como conclusión, se puede decir que se basa en las emociones, que son la base fundamental, moral, porque a través de los niños, ellos pueden sentir esa alegría, esa empatía, la culpa y la ternura, se comprenden y asimilan los valores. Y bueno, en educación inicial se dice que las experiencias son emocionales, permiten los valores como el respeto, y así el niño puede actuar bien, no por obligación, sino por cómo se siente. Y eso sería todo. Gracias. Sala 7. Sala 7. Miss, fuimos la sala 7. Perdón, sala 8, disculpen, sala 8. Sala 8. Rogelia comparte.
El tema que nos ha tocado, profesora, buenas tardes con todos. Oh, Buenas noches ya. sí, buenas noches. Ok, buenas noches, profesora y compañeros. El tema que nos ha tocado a la sala 8 es cómo introducir el pensamiento racional y crítico en la educación peruana actual, y para ello se ha tomado como referente a Toribio Rodríguez de Mendoza. Entre las cosas que Toribio Rodríguez de Mendoza nos dice es que la educación se ve como una herramienta de libertad y él propone algunos cambios que podríamos aplicar. Los cambios los vemos a continuación. Siguiente diapositiva. Muy bien. Una de las primeras propuestas de él es que podemos introducir el pensamiento racional y crítico, y él dice que esto se hace transformando la forma en que se enseña y la manera como se aprende actualmente en las escuelas. Para eso él decía de que el sistema educativo peruano aún todavía o con años anteriores se centraba netamente en lo que era la educación memorística. Si nosotros hacemos memoria, fue la educación en la que la mayoría de nosotros también estudió, ¿no? O contempló. Bueno, él dice de que este tipo de sistema educativo permitía que esta repetición de información dejaba mucho espacio, ¿no? Para que el estudiante pueda cuestionarse, analizarse, hacer propuestas, es decir, tener un pensamiento libre. Entonces, él menciona que se debe de cambiar esta metodología de enseñanza promoviendo clases más participativas, donde el estudiante no solamente sea un estudiante que escuche, sino que también debata, un estudiante o un niño que investigue y que resuelva problemas muchísimo más reales, ¿no? Dentro de las propuestas que él decía. Los cambios que propuso Toribio Rodríguez de Mendoza es la primera, fomentar una enseñanza activa donde los alumnos participen, hagan preguntas, expresen sus ideas con libertad. Por ejemplo, en lugar de que el profesor solamente esté toda la mañana dictando la clase, él debería hacer que sus niños o motivar para que los niños propusieran debates, trabajaran proyectos o análisis, ya sea con problemas reales del Perú u otros. Lo siguiente que él mencionó es que para que se logre este cambio se deben de capacitar a los docentes, ya que al capacitar a un docente se está promoviendo el pensamiento crítico dentro de sus clases. El docente debería solamente ser un facilitador, un guía, ¿no? Que ayude. Pero el estudiante es el que debe argumentar sus propuestas, el que debe evidenciar, cuestionar las informaciones que va extrayendo, llegar a una reflexión antes de que solamente se quede con la idea de que todo lo que el profesor dice es verdadero, ¿no? Entonces él tiene que buscar por él mismo. Otro cambio es introducir actividades que desarrollen en los niños o en el joven, el adulto, la curiosidad, como por ejemplo la observación y el razonamiento lógico, valiéndose de experimentos, juegos lógicos, lecturas críticas, discusiones guiadas que puedan ayudar para que el niño genere por sí mismo su propio pensamiento. Finalmente, el pensamiento racional y crítico, menciona él, se puede introducir si toda la comunidad educativa, las escuelas, la familia y el Estado valoran a la educación como una herramienta de libertad. ¿En qué concluimos nosotros, habiendo estudiado a Toribio? Que el rol del docente debe evolucionar hacia el rol de ser un facilitador del pensamiento, que el pensamiento crítico es esencial para formar ciudadanos conscientes y comprometidos, decía Toribio, y que desde la infancia podemos sembrar la semilla del pensamiento racional, que toda la comunidad educativa debe valorar la educación como una herramienta de libertad. Muchas gracias, profesora. Ok, bueno, acá igual han dado una respuesta que es más que nada para secundaria, pero no sobre la educación actual de inicial. ¿Ya? Recuerden que ustedes son de la especialidad de inicial, entonces todo lo que ustedes hagan, así sea en este curso o el otro curso, sí, llévenlo a inicial, ¿ya? No hay que generalizar. Bien, sí, seguimos con la sala 9, Hipólito Unanue. Diseñen una experiencia de observación científica inspirada en el entorno natural peruano. Vamos a ver si lo han trabajado para iniciar. A ver, integrantes de la sala 8 o 9. Integrantes de la sala 9. Cualquier integrante puede exponer, ¿ah?
No hay nadie. Bien, entonces pasamos a los de la sala 10. No, el grupo 9, por favor, a la delegada no reciba su trabajo, no se va a recibir. Integrantes de la sala 9, sala 10, perdón, sala 10. María Miss, buenas Briceño. noches. Miss, buenas Buenas noches. Una noches. Miss, pregunta. disculpe, soy del grupo 5. No podía conectarme con mis compañeros y solo lo hice mi trabajo. Miss, ¿lo puedo exponer, Miss, por favor? No, sala 10, ahorita estamos con sala 10, por favor. Sala 10. Miss, buenas noches. Sí, Sala Carol, 10. sala 10. Miss, un ratito. Ya que sala 9 no presentó, sala 10. Es Sala la 10 10. es Sí. Francisco Miro Quesada Cantuarias. Tienen que proponer una manera de enseñar pensamiento lógico o filosófico. Era uno de los dos, ¿ah? En la formación docente inicial. ¿Qué escogieron? El filosófico, Miss. Filosófico, muy bien. Lo que hemos creado nosotros es desde la filosofía, Miss, de Miro Quesada, donde nos dice que él piensa, cuestiona y cree desde sus primeros años en lugar de limitarse a rematizar. Por ejemplo, aquí en el enfoque pedagógico, desde una educación racional y creativa, inspiradas en la enseñanza inicial, debemos promover el pensamiento reflexivo desde lo cotidiano, donde el niño aprende a pensar cuando Ya, el a ver, docente pero ¿cuál ayuda. es de ustedes? ¿Cuál es su manera? Ya, que propongan una manera de enseñar. Ya sabemos cuál es el pensamiento de Miro Quesada, ¿no? Entonces, ustedes están escogiendo el filosófico. A ver, propongan una manera de enseñar pensamiento filosófico en inicial. A ver, quiero ver, eso es lo que quiero ver. No el concepto en sí, sino cómo sería enseñar pensamiento filosófico en educación inicial en este caso, ¿no? Eso es lo que queremos ver. Porque aquí lo que estoy viendo es que ustedes me están hablando del pensamiento filosófico, pero acá lo que te dice en la actividad decía, proponga una manera de enseñar pensamiento filosófico en la formación docente inicial. ¿Cuál sería esa manera? A ver, muéstrame tu diapositiva. Vamos a ver, analizar estas diapositivas, a ver, para que saques de acá tu trabajo desde el principio. Ya, a ver, la segunda diapositiva. No, la primera. A ver, no muevan la diapositiva, empecemos de la primera. La primera te está hablando del fundamento filosófico, ¿no? Ya, ahí dice, aplicado a la educación inicial, su pensamiento filosófico nos invita a formar niños que piensen, cuestionen y creen desde sus primeros años en lugar de limitarse a repetir o memorizar. Ahí está, esa es la respuesta. Entonces, ¿de qué forma, no? Acá lo que te decía era que propongan una manera de enseñar el pensamiento filosófico en la formación docente. Una manera de enseñar puede ser, por ejemplo, que los niños piensen, se pregunten, ¿no? Entonces, eso es lo que tenían que hacer. Miss, por ejemplo, sería preguntar a los niños qué es la verdad, ¿no? De Para eso se que los niños, trataba el trabajo que ustedes tenían que hacer. De eso era. ya, Miss, para Ujú. que los niños puedan que crean qué es la verdad y por qué, ¿no? Para que ellos agarren en un tema de discusión y de reflexionar sobre la importancia de la verdad, que sacamos los valores, que es la honestidad, ¿no? Eh, Sería eso. Otro tema también sería ¿podemos ser amigos? ¿No? Todos son amigos, o qué es un amigo, ¿no? Ahí Preguntar a está. eso a los Buena niños pregunta. para que tengan una buena característica, ¿no? Si es importante ser un amigo, tener un buen amigo, para que puedan reflexionar sobre la amistad que hay y las relaciones que puede ver. Eso. Bien, ahí Heidi salvó al grupo con su participación. Bien. Muy bien.
Vamos entonces, terminamos ahí con las Profesorita, exposiciones del disculpe, buenas tema anterior. noches. Nosotros somos a las 9, profesorita. Acá está en la selva, está full Ya lluvia tienen y no 2 minutos tenemos. para exponer. 2 minutos. Le he compartido a la compañera Yanali para que le presente, para Ya. que le comparta. Expongan, por favor. No es necesario que compartan pantalla, si no se van a demorar más. 2 minutos nomás tienen, ¿ah? Ya va contando. 1, 2, 3, 4, Ya, profesorita. A 5. ver, experiencia de aprendizaje, dice, descubrimos la vida en nuestro entorno natural, dice. Basado en pensamiento de Hipólito Unanue. La competencia indaga mediante métodos científicos situaciones que puedan ser investigadas. Desempeños esperados. Observa con curiosidad los elementos naturales como el entorno, las plantas, insectos, tierra y agua. Fórmula de preguntas sencillas sobre el que observa. Registros, observaciones mediante dibujos y descripciones orales. Explica con sus propias palabras de lo que descubrió. El propósito de la actividad es que los niños desarrollen la capacidad de observar, preguntar y reflexionar sobre los fenómenos naturales de su entorno, valorando riqueza natural del Perú. Las actividades. Inicio, dice, exploradores del jardín. La docente lleva a los niños al patio, al jardín de la escuela. Se les invita a observar atentamente lo que hay, plantas, flores, insectos, piedras, etcétera. La maestra pregunta qué ven, qué colores hay, qué cosas se mueven, qué les llama la atención. Desarrollo. Investigamos con ojos de científicos. Cada niño elige un elemento natural que le interese. Una hoja, una flor y una hormiga. Observan con lupas o a simple vista y comentan de lo que ven. Dibujan lo que observado de su cuaderno o cartulina. En grupo. Comparan sus descubrimientos, qué partes tienen. Liz. Todas las hojas son Liz, ¿me iguales. ¿Sí, escuchas? profesorita? Muy Sí, bien, profesorita. está muy bien lo que estaban presentando, o sea, lo que están exponiendo está muy bien. Hasta ahí ¿Ya? nomás ya terminamos. Le envían por favor a la delegada si tiene relación con el tema. Muy bien. Vamos a Ya, empezar con profesorita. la clase del día de hoy. Ya terminamos con las exposiciones. No se olviden de enviar a la delegada, por favor. Ya me está enviando, así que por favor envíen. No se olviden de colocar los integrantes. ¿Ya? Bien, vamos a ver el tema de la filosofía contemporánea. ¿Qué comprende la filosofía contemporánea? Ya, ustedes dirán, profesora, pero estamos hablando de filosofía moderna. Ya, algo, pero además se va a diferenciar, ¿no? De la filosofía moderna, va a tener un espacio ahí, ¿no? Se va a desarrollar en el siglo XIX hasta nuestra actualidad, hasta el momento que estamos ahora. Normalmente esta filosofía lo que hace es cuestionar los valores absolutos. Va a volver a pensar en el papel del ser humano en nuestra sociedad y va a buscar nuevos caminos para comprender esa realidad, ¿no? Especialmente, por ejemplo, cuando suceden los grandes cambios, tanto sean científicos, sociales, culturales, del mundo moderno. Por ejemplo, los cambios que están viendo acá en el Perú actualmente, ¿no? Las movilizaciones que quieren que saquen al presidente, que el Congreso cierre, que sean otros congresistas, ¿no? Pero lamentablemente ya estamos a puertas, 2026, de nuevas elecciones, entonces ya yo creo que estamos perdiendo el tiempo ya, ¿no? Más bien para la próxima votemos mejor. Esa es mi manera de pensar, ¿no? A diferencia de la filosofía moderna, que nosotros hemos visto, que estudia a la razón y va avanzando en el progreso, en el más allá, en el que va a continuar después, ¿no? Lo que ve la filosofía contemporánea es que el ser humano es el centro de su experiencia, ¿no? Y reconoce su libertad y además vemos una persona subjetiva. Y lo que actualmente vemos también ahora es la diversidad que existe en todo el mundo, en el Perú y el mundo, ¿no? Contexto histórico, ¿cómo se va desarrollando? Surge
por ejemplo, con la revolución industrial y los avances científicos, donde se ve que cambia la forma de vivir y se comprende el mundo. Aparecen las guerras mundiales del siglo XX, cuestionan la fe en la razón, el progreso y los ideales humanistas. Hablamos de la globalización, la tecnología, la comunicación, que es un tema muy actualizado, ¿no? Se plantean nuevos retos éticos, sociales y culturales, ¿no? También hay cambios sociales, por ejemplo, aparecen los movimientos feministas, los movimientos decoloniales, los ecológicos, ¿no? Que amplían una reflexión filosófica. Por ejemplo, esto cuando pasó esto de la Amazonía que se estaba incendiando, ¿no? Y aparecieron los grupos ecológicos, los movimientos ecológicos apoyando, diciendo que cómo es posible que el Perú permita esto y no mande ayuda, ¿no? Que estamos perdiendo nuestros árboles, nuestra naturaleza, ¿no? En la selva. Entonces, eso es un cambio, en este caso, social. Entonces, en este contexto, el ser humano ya no es visto como un ente racional perfecto, ¿no? La persona pensaba y lo que decía estaba bien, correcto, no. Sino ahora lo que se piensa que es una persona libre, que está presentando nuevas situaciones, tiene emociones, tiene su propia cultura y tiene su propio lenguaje, ¿no? Por eso, por ejemplo, acá en el Perú vemos diversidad de lenguajes, diversidad de culturas, ¿no? Entonces, hablamos de una filosofía contemporánea que lo que busca es comprender lo complejo, ¿no? Que es lo que lo que nos acompaña actualmente, ¿no? Lo complejo, que poco a poco la persona van aprendiendo, van investigando, ¿no? Principales corrientes y representantes. Tenemos a la corriente existencialista, ¿ya? Estas corrientes, por ejemplo, en la época del modernismo vimos otras corrientes, ¿no? Están dentro de la filosofía moderna. Igual, ahora estamos viendo corrientes filosóficas, ¿ya? Son corrientes filosóficas que están dentro de la filosofía filosofía contemporánea, ¿ya? De repente, en algún momento, por ahí, si ustedes investigan un poco más, van a decir, la profesora no nos enseñó sobre el existencialismo. Sí te enseñé, estaba dentro de la filosofía contemporánea, ¿ya? Lo estamos abarcando así a grandes rasgos, ¿no? Esto, por ejemplo, así desmenuzado, así específicamente lo ven los filósofos, ¿no? Ustedes como son docentes, ¿no? Lo vemos así a grandes rasgos, ¿no? Entonces, existencialismo, ¿quiénes representan acá? Tenemos ya lo hemos visto, uno de ellos, Jean-Paul Sartre, y a Simone Beauvoir. Se me complica pronunciar su apellido. Beauvoir. Su idea principal del existencialismo es que el ser humano es libre y responsable de dar sentido a su vida. Tú diriges tu vida, ¿no? La existencia precede a la esencia. O sea, el que existas es el que está antes de tu esencia. ¿Cómo lo aplicamos en la educación inicial? Valoramos la libertad y la autonomía del niño, ¿no? Permitimos que este niño explore, elija, decida en su aprendizaje. Tenemos también la corriente filosófica de la fenomenología. Aquí aparece Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty, que se centran en la experiencia vivida, en cómo las personas perciben el mundo desde su conciencia. Hablamos ya de la conciencia. ¿Cómo lo aplicamos en educación inicial? Observar cómo el niño experimenta con su entorno, aprende a mirar el mundo desde su perspectiva, ¿no? Ahí el niño lo que ve, cómo lo entiende él, ¿no? La hermenéutica, acá aparece Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur. Acá hablan sobre la comprensión y el diálogo, que son la base del conocimiento, y a interpretar el sentido de los hechos y las palabras, ¿no? O sea, lo que ellos decían, palabras que había,
Se tenía que encontrar un sentido y saber interpretar. ¿Cómo lo aplicamos en educación inicial, este tipo de corrientes? Fomentando la escucha activa, el diálogo y la comprensión del lenguaje infantil, ¿no? ¿Cómo entendemos a los niños? Tenemos la corriente filosófica del estructuralismo y postestructuralismo. Aquí aparece Michel Foucault y Jacques Derrida. Ellos analizan los sistemas de poder, el lenguaje y las estructuras sociales. Cuestionan las verdades absolutas. ¿Ya? O sea, si ya hay una verdad, se preguntan el por qué. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Se cuestionan, ¿no? De esas verdades ya que existen. Entonces, en inicial, ¿cómo lo aplicamos? Promoviendo el pensamiento crítico, la equidad y la inclusión. No se impone una sola forma de pensar, ¿no? Aquí, miren, ya está especificando, hablando del pensamiento crítico, y es lo que vemos en los niños de inicial. Hablamos de la equidad, la igualdad, ¿no? La inclusión, que es el tema muy importante acá en el Perú, ¿no? El incluir, la inclusión. Y está dentro del diseño curricular, además. Otra corriente filosófica es el pragmatismo. Principales representantes tenemos a John Dewey y a William James. Su idea principal es el conocimiento tiene valor cuando es útil y práctico. Aprender haciendo, ¿no? Aquí aparece, por ejemplo, esto de las actividades desarrolladas en el aula, ¿no? Por ejemplo, las áreas de desarrollo de los niños, las áreas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen ahí su área de cocina, ¿no? Entonces, el niño va aprendiendo haciendo. Y en casa igual, junto con la mamá, junto con el papá, ¿no? Si la mamá está cocinando, de repente el niño puede ir mirando y puede ir aprendiendo. Ahora, por ejemplo, ahora hay utensilios, cuchillitos, donde los niños pueden utilizar que no se cortan, que son especiales para los niños pequeños, y entonces ya está aprendiendo haciendo, ¿no? En inicial se inspira el aprendizaje activo a través de la experimentación, el juego, los proyectos y la resolución de problemas. Aquí viene a encajar matemática. Y por último tenemos la corriente filosófica del lenguaje y analítica. Ludwig Wittgenstein, que habla sobre el lenguaje crea significado. Entender es usar las palabras en su contexto, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos en inicial? Promoviendo el desarrollo del lenguaje infantil a través de contextos significativos, ¿no? Sabemos que los niños de inicial no saben leer, ¿no? O no les estamos incentivando mucho. Bueno, sí les incentivamos a leer, pero no queremos que los niños digan que saben leer, o sea, mejor dicho, que obligarles a eso, ¿no? Intuitivamente lo van a aprender, ¿no? Con la práctica, con las actividades que se desarrollen, pero no obligamos, ¿no? Entonces, estamos promoviendo ese desarrollo. Entonces, estas corrientes lo que hacen es que coinciden en que no hay una única verdad universal, sino hay diversas formas de comprender el mundo según la experiencia, según el lenguaje y según la cultura de cada persona. O sea, que aquí tiene que ver, lo que ellos dicen es que según lo que es cada persona, lo que aprende, cómo aprende, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? No se centran solo en un solo tipo de persona, no, sino que dicen que hay variedad. Uy, perdón, eso no lo edité, pensé que lo había editado, disculpen. Un ratito, a ver, vamos a ver. No lo edité. Ya, ahora sí. Ya está, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo lo relacionamos con la educación inicial? La filosofía contemporánea influye directamente en la forma actual de entender la educación inicial del niño y la práctica docente, ¿ya? O sea, aquí tiene que ver el niño
nuestro niño del aula con la docente también de inicial, ¿no? Por ejemplo, el niño como sujeto activo, el niño participa, ¿no? Esto está inspirado en el existencialismo y el pragmatismo, ¿no? El niño no es un receptor pasivo, sino un ser libre que construye su propio aprendizaje. Aquí la docente va a promueve la autonomía, promueve su curiosidad, promueve su descubrimiento personal, ¿no? Entonces la docente no va a ser impositiva, ¿no? Sino lo que va a ser acompañar, orientar a este niño. Otra forma es cuando la experiencia es una fuente de aprendizaje desde la fenomenología. Aquí lo que vemos es la experiencia sensorial, corporal y emocional del niño. Se observa que el niño va a experimentar con su entorno para que él pueda conocer su manera de pensar a través de las experiencias que tiene el niño, va a generar su aprendizaje. También tenemos el diálogo y la interpretación a través de la hermenéutica, ¿no? Donde enseña que todo conocimiento parte del diálogo y la comprensión del otro. En el aula va a ser un espacio de comunicación significativo. Además, se va a fomentar la empatía y la escucha, ¿no? Que son valores educativos que se forman desde esa etapa. Tenemos también la crítica y la libertad, el estructuralismo y postestructuralismo, que invitan a cuestionar los discursos dominantes y promover el respeto a la diversidad. En el aula, esto significa educar con tolerancia, hablamos de la inclusión y la libertad del pensamiento. Y por último, la acción y la experiencia práctica. El pragmatismo de Dewey inspira la educación moderna. El niño aprende haciendo, aprende experimentando, aprende reflexionando sobre lo que vive, ¿no? Por ejemplo, acá aparecen las actividades de juego, la exploración y los proyectos, que deben ser coherentes con la acción y la experiencia práctica. Contexto de la filosofía contemporánea en el Perú. Ahora en el Perú, ¿cómo lo vamos a ver? Habíamos visto que se da a finales del siglo XIX en otros países. En el Perú, no. En el Perú se da a mediados del siglo XX hasta nuestra actualidad y está marcada por 3 influencias claves. La primera es la herencia europea. Recordemos que la filosofía más se desarrolla primero siempre en Europa y después ya va distribuyéndose a otros lugares, ¿no? Especialmente del existencialismo, la fenomenología y el marxismo, que es traída por los filósofos que están formados en Europa. Tenemos también la influencia de la reflexión sobre la realidad peruana, que está caracterizada por la desigualdad social, la diversidad cultural y el encuentro entre lo andino y lo occidental, ¿no? Aquí vemos una influencia occidental. La búsqueda de una filosofía latinoamericana que dé sentido propio a nuestros problemas históricos, éticos y educativos, ¿no? Bueno, en síntesis, la filosofía contemporánea en el Perú no solo va a reflexionar sobre las ideas universales, sino también sobre nosotros, cómo somos como pueblo, cómo vamos a educar, ¿no? Y qué tipo de humanidad queremos formar. Principales representantes y aportes. Tenemos al filósofo peruano Augusto Salazar Bondy, que nació en el año 1925 y murió en el año 1974. En la época de la segunda mitad del siglo XX, y el aporte principal que él nos da fue cuestionar la dependencia cultural y filosófica de América Latina. O sea, él no recibió completamente ese aporte de la filosofía contemporánea, ¿no? Sí, él lo cuestionó, ¿no? Entonces, él propone una filosofía de liberación
que parta de la realidad social y educativa del Perú, ¿no? O sea, es que en esa época nosotros, ellos pensaban, ¿no? Los filósofos de esa época, pensaban que liberación era ya algo liberal, ¿no? Entonces en el Perú recordemos también que en la época no era así, ¿no? Tenía un recelo, ¿no? Un cuestionamiento con respecto a al libertinaje, ¿no? Lo relacionaban con eso, pero no era eso, ¿sí, no? Tenemos también a Francisco Miro Quesada Cantuarias, que nació en el año 1918 y murió en el año 2019. Es un filósofo analítico, fue un filósofo analítico y lógico que introdujo el pensamiento lógico contemporáneo en el Perú y defendió la racionalidad crítica y la ética científica. Tenemos también a María Luisa Rivara de Tuesta, en la actualidad, en la época actual. Ella desarrolla una línea de hermenéutica y filosofía del lenguaje, donde analiza el sentido y la comprensión cultural desde la comunicación, ¿no? Entonces ustedes dirán, profesor, aquí ya vemos que se está relacionando, como en Europa, ¿no? El lenguaje con la filosofía, ¿no? Por eso ustedes dirán, profesora, pero acá yo veo literatos, usted me está exponiendo literatos, pero también hablaron estudiaron filosofía, ¿no? Entonces tuvieron propuestas filosóficas. Tenemos a Alberto Cárdenas Pacheco, que es en la época actual. Él reflexiona sobre el pensamiento filosófico latinoamericano y la educación como una práctica de liberación, ¿no? Tenemos a Miguel Giusti. En la actualidad, él trabaja temas de ética contemporánea, el diálogo intercultural, la formación moral y plantea que la educación sea un espacio donde se encuentren varias culturas, ¿no? Tenemos también a Gonzalo Portocarrero, nació en el año 1949 y murió en el año 2019. Él fue sociólogo y filósofo contemporáneo. Ya, entonces miren, no solamente fue filósofo, sino también fue sociólogo. Él reflexiona sobre la identidad nacional, el racismo y la memoria histórica del Perú. Entonces, todos estos pensadores contemporáneos lo que reclaman es una filosofía que esté comprometida con la realidad peruana, ¿no? Que se cuestione las estructuras del poder, que promueva la justicia social y que fortalezca la educación como un medio de liberación. No libertinaje, sino liberación. Temas centrales del pensamiento filosófico contemporáneo peruano, ¿no? Habíamos visto del otro, de Europa, estamos viendo acá de identidad y cultura peruana. Aquí hablamos de la reflexión sobre lo indígena, el mestizaje y lo occidental, ¿no? La influencia occidental. Se busca una filosofía propia que ya no sea importada, ¿ya ven? En la actualidad, los filósofos no quieren, o sea, traer de Europa el pensamiento, sino que sea su propia filosofía, su propia manera de pensar. Educación y liberación. La escuela debe ayudar al estudiante a pensar críticamente y a transformar su entorno. Esta es una influencia de Salazar Bondi y de Freire. Ética y responsabilidad social. Promover una ética que respete la dignidad humana y la diversidad. Interculturalidad, que es lo que trabajamos, por ejemplo, en el caso del diseño curricular, ¿no? Reconocer los saberes andinos y amazónicos como formas válidas de conocimiento. Un diálogo entre culturas como base de una educación inclusiva. Relación con la educación inicial en el Perú. ¿Cómo se relaciona? Bueno, el arte filosófico, el aporte filosófico, por ejemplo, de Salazar Bondi, que es una educación para la liberación, ¿cómo se aplica en la educación inicial? Fomentando en el aula la reflexión, autonomía y la conciencia social desde las edades tempranas. Giusti, que es un diálogo intercultural y ética, promover la convivencia, el respeto, la empatía entre los niños de diferentes culturas. Pensamiento andino y amazónico, valorar los saberes locales, la oralidad, la naturaleza, la comunidad como parte del aprendizaje.
Miro Quesada, racionalidad crítica, desarrollar en el docente el pensamiento reflexivo, científico y ético, ¿no? Entonces, en otras palabras, la filosofía contemporánea peruana lo que hace es impulsar una educación que forma ciudadanos críticos, éticos y comprometidos con su cultura y con su entorno, ¿no? Eso es lo que quiere la filosofía contemporánea, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí, a diferencia de otras filosofías, es que los filósofos ya no quieren copiar, como las filosofías anteriores, ¿no? Hasta la moderna, traer de Europa y alienarlo aquí en el Perú. No, quiere crear su propia, proponer su propia filosofía, ¿no? Esa es la idea de los filósofos actuales. Entonces, filosofar en el Perú contemporáneo es pensar desde nuestra realidad para transformarla. Esto es lo que nos dice Augusto Salazar Bondy, ¿no? Esto es lo que propone Augusto Salazar Bondy. Ay, perdón. Sí. En conclusión, la filosofía contemporánea transforma la educación al reconocer que educar no es llenar la mente, sino abrir la conciencia al sentido de la vida, la experiencia y la libertad. El docente de educación inicial debe inspirarse en estas corrientes, ¿no? Y debe ser un mediador del pensamiento, del diálogo y de la experiencia. No decir que va a copiar, va a repetir, no, sino él es el mediador, el docente es el mediador, ¿no? Y ayuda al niño a descubrir su propio modo de estar en este mundo, de estar en el Perú. Esa es su labor de ustedes como docentes en esta época, en la filosofía. A ver, pregunta para ustedes, a ver, pregunta. ¿Qué significa educar para la vida? ¿Qué significa educar para la vida? A ver, en sus propias palabras. Mis, que debemos estar preparados. Rogelia, apaga tu cámara para poder escucharte mejor, porque se te escucha entrecortado. Apaga tu cámara un ratito. Ya, ahora sí. Ya le decía que estar preparados para afrontar la vida. Ya, ¿ves? Ahora se escucha mejor. Sí, muy bien. Entonces, cuando se les escucha entrecortado, pueden apagar su cámara y se escucha mejor. Bien. Otra participación, a ver. ¿Qué significa educar para la vida? Miss, buenas noches. Saluda Elba. Miss, Ay, perdón, Elba, un ratito. Están hablando otro. Ya. Elba, activa tu audio, por favor. mi cita para mí sería educar para la vida, enseñar al niño de acuerdo a la realidad, ¿no? Y ya pues formar desde pequeño y que ya esté preparado para afrontar cuando ya ellos crezcan, ¿no? Gracias, Elba. Lourdes. Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. Educar para la vida, bueno, va más allá de simplemente transmitir conocimiento académico a los niños, ¿no? Significa preparar a los niños para enfrentar los desafíos y oportunidades del mundo real. María. María o Norbe. Mis buenas noches. Sí, mi cita es sobre qué significa, ¿no? María, apaga tu Es cámara para escucharte mejor. Se te escucha entrecortado. Ya, ahora sí. Bueno, para mí mi cita es
formar las personas, ¿no? Desde muy pequeño, o sea, desde niños, ¿no? Lo básico que es inicial. Desde ya ellos vamos formando para que sean capaces de desenvolverse, ¿no? A la vida, para que puedan ser personas de bien, educar para que ellos descubran quiénes son más adelante y ser buenas personas, es mi aporte, mi cita. Ok, gracias María. Bien, chicos, chicas. Sí, Cira, dime. Maestra, buenas noches. También tengo la opinión que dice, ¿qué significa educar para la vida? Significa formar personas para que desarrollen en su ámbito social a más adelante, por ejemplo, a los niños, ¿no? Socializar, hablarle bastante de interacción, de comunicación, maestra. Es mi respuesta. Muy bien. Bien, chicas, chicos, nos vemos. Hasta aquí hemos terminado con la clase el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss.